Marta se desplazaba constantemente por los pasillos con su carrito de limpieza, ensimismada en sus pensamientos. Desde que asumió su puesto en el prestigioso Hotel Águila Real, se había habituado a mantenerse al margen de la opulenta vida de los huéspedes. Las conversaciones sobre inversiones, problemas personales o quejas triviales no le interesaban. Su misión era limpiar los cuartos y marcharse antes de ser notada. Aquella tarde, sin embargo, algo se percibía diferente. El sol iluminaba la ciudad, proyectando sombras alargadas en el interior del hotel. Marta se detuvo frente a la puerta de la suite 210, el espacio reservado para el empresario Carlos Ortega. Durante meses había limpiado ese cuarto con sigilo, casi sin cruzar palabras con el reservado hombre que lo ocupaba. Al ingresar, percibió un silencio peculiar. La habitación estaba vacía, pero la cama aún desordenada y las cortinas a medio cerrar generaban un ambiente sombrío. Marta comenzó a trabajar, acomodando la cama y recogiendo objetos dispersos. De repente, unas voces llamaron su atención desde el baño, cuya puerta estaba entreabierta. Se detuvo, inmóvil. «Tiene que ser en este viaje», dijo una voz femenina con tono firme. «No habrá otra oportunidad». El reconocimiento fue instantáneo. Era Fernanda, la esposa de Carlos, siempre distante y fría. La otra voz, masculina y más joven, le resultaba desconocida. «No te preocupes, amor. Todo saldrá como planeamos. Carlos no sospecha nada», respondió el hombre con confianza. El pulso de Marta se aceleró. Todo su ser quería huir, pero las palabras la mantenían clavada en su sitio. «Debe parecer un accidente», prosiguió Fernanda. «Durante el viaje, haremos que el carro pierda el control. Nadie sospechará». El horror se apoderó de Marta. Había escuchado un complot de asesinato. La idea de que Fernanda y su amante planeaban eliminar a Carlos la dejó paralizada. Esa noche, mientras esperaba el autobús, Marta no podía dejar de pensar en lo que había oído. Sabía que, como empleada humilde, nadie la tomaría en serio, pero decidió que debía advertirle a Carlos, aunque con precaución para no involucrarse. Esa decisión cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, nerviosa, se acercó a Carlos en el hotel. Con voz temblorosa, le pidió que no viajara con su esposa, sin ofrecer demasiados detalles. Aunque sorprendido, Carlos percibió su sinceridad y le prometió que lo consideraría. Marta se sintió aliviada, pero su temor de que no la tomara en serio la atormentaba. Los acontecimientos se precipitaron. Carlos canceló su viaje, lo que tranquilizó a Marta, aunque el peligro continuaba acechando. Fernanda, furiosa por el cambio de planes de su esposo, discutió con él de manera intensa. Marta observó de lejos, temiendo que la esposa sospechara de su advertencia. Esa noche, un lujoso coche apareció frente a la casa de Marta. Con el corazón encogido, salió a recibir al conductor, quien le entregó una carta de Carlos agradeciéndole por su advertencia y confirmando que había pospuesto su viaje. Junto a la nota, halló una llave en el sobre, cuyo significado desconocía. Al día siguiente, Marta llevó la llave al hotel, inquieta por lo que representaba. Más tarde, fue llamada por el gerente para encontrarse con el conductor de Carlos, quien la escoltó a un elegante edificio. En el ático, Carlos la recibió con gratitud y le explicó que la llave no era solo un agradecimiento, sino una oportunidad para cambiar su vida. Con una mezcla de asombro y desconcierto, Marta escuchó cómo Carlos revelaba que, tras su advertencia, había investigado a fondo no solo a su esposa, sino también a ella. Descubrió una conexión inesperada. Marta era hija de Jorge Díaz, su mejor amigo, quien había fallecido en un accidente en circunstancias sospechosas. Esta revelación transformó la percepción de Marta sobre su vida y su relación con Carlos. Con el tiempo, Marta comprendió que su padre había dejado un legado lleno de secretos. Carlos, movido por su propia pérdida, prometió ayudarla a desentrañar la verdad. Unidos por el deseo de justicia, enfrentaron intrigas, amenazas y traiciones.
Durante su camino, su vínculo se fortaleció, y ambos decidieron seguir luchando juntos, decididos a exponer a los culpables y honrar la memoria de Jorge Díaz. Los días venideros no fueron fáciles. Marta y Carlos enfrentaron obstáculos y peligros, pero su determinación no flaqueó. Juntos, desentrañaron las conspiraciones que rodeaban el pasado de Jorge y pusieron al descubierto a los responsables. Aunque aún había mucho por hacer, Marta sintió que había recuperado parte de lo que le fue arrebatado: la verdad, la justicia y la posibilidad de un nuevo comienzo junto a Carlos. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un cúmulo de emociones, revelaciones y peligros constantes. Marta, ahora más consciente de su papel en esta historia, decidió no retroceder. Junto a Carlos, se sumergió en una investigación minuciosa sobre la muerte de su padre y las intrigas que rodeaban su vida. Carlos, con su red de contactos y recursos, ofreció apoyo incondicional, y ambos trabajaron codo a codo para desentrañar los secretos del pasado. El descubrimiento más impactante fue que el accidente que cobró la vida de Jorge Díaz no había sido fortuito. Encontraron evidencias que sugerían un plan deliberado para eliminarlo debido a un proyecto que estaba desarrollando junto con Carlos, algo que representaba una amenaza para ciertos grupos de poder. La revelación llenó a Marta de dolor y determinación. Sentía que le habían arrebatado no solo a su padre, sino también su derecho a conocer la verdad. En su búsqueda, ambos enfrentaron obstáculos constantes. Recibieron advertencias, y varias veces sintieron el peligro acechando. Marta, aunque asustada, se mantuvo firme. Su relación con Carlos evolucionó. Lo que empezó como un vínculo forzado por la necesidad, se transformó en un lazo profundo basado en la confianza mutua. Ambos comprendían que compartían un destino marcado por el pasado y que, juntos, eran más fuertes. Un día, mientras revisaban documentos antiguos, hallaron una carta de Jorge que confirmaba la magnitud del proyecto que estaba desarrollando. Las palabras de su padre reflejaban el compromiso y la pasión que había puesto en su trabajo. Marta, al leerlo, sintió que estaba más cerca de él que nunca. Decidió que no solo buscaría justicia por él, sino que también continuaría su legado. El camino no fue sencillo. Marta y Carlos fueron blanco de ataques y amenazas, orquestadas por quienes aún querían silenciarlos. En una ocasión, mientras regresaban a casa, un coche intentó sacarlos de la carretera. La tensión crecía cada día, pero también lo hacía su resolución de exponer la verdad. Una noche, Marta recibió una llamada anónima que le pedía que se reuniera en un lugar apartado si deseaba conocer detalles sobre la muerte de su padre. Sabía que podía ser una trampa, pero su sed de respuestas era mayor que su miedo. Carlos intentó disuadirla, pero finalmente la acompañó, prometiendo que no la dejaría sola. En el lugar acordado, se encontraron con un hombre mayor, quien resultó ser un antiguo colega de Jorge. Les reveló información crucial que confirmaba la existencia de una conspiración para asesinarlo. El hombre, consciente del peligro que corrían, les entregó pruebas que vinculaban a figuras importantes con la muerte de Jorge Díaz. Marta y Carlos sabían que esto era lo que necesitaban para llevar el caso a las autoridades. Decidieron hacerlo público en una conferencia de prensa, a sabiendas de que pondrían sus vidas aún más en riesgo. El día de la conferencia, la tensión era palpable. Marta, con la carta de su padre en las manos y las pruebas reunidas, habló con el corazón. Relató el sacrificio de su padre, las amenazas que enfrentaron y la lucha que los había llevado hasta allí. Carlos la apoyó, mostrando las pruebas al público. La verdad resonó con fuerza, generando un impacto que nadie pudo ignorar. La reacción fue inmediata. Las autoridades iniciaron investigaciones y varios de los implicados fueron detenidos. Marta y Carlos, aunque aún bajo amenaza, supieron que habían dado un paso crucial hacia la justicia. En medio de todo, su relación se consolidó aún más. Carlos confesó a Marta que, gracias a ella, había encontrado un propósito renovado en su vida. Marta,
por su parte, sintió que había hallado un compañero con quien enfrentar el futuro. Ambos decidieron continuar juntos, no solo en la lucha por la verdad, sino también en la vida. Las semanas siguientes trajeron nuevos retos, pero también momentos de esperanza. Marta y Carlos sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero juntos enfrentaron cada obstáculo con valentía y determinación. Marta, quien alguna vez fue una simple empleada de hotel, se convirtió en un símbolo de fuerza y perseverancia. Con el apoyo de Carlos y el recuerdo de su padre como guía, estaba lista para escribir un nuevo capítulo en su vida. El legado de Jorge Díaz continuaría vivo en sus acciones, y Marta se prometió a sí misma que no permitiría que el sacrificio de su padre fuera en vano. Con cada paso que daba, sentía que la justicia estaba más cerca y que el camino hacia la verdad, aunque arduo, estaba lleno de propósito. La vida de Marta y Carlos tomó un giro inesperado tras la conferencia de prensa. Las detenciones de varios implicados causaron revuelo en los medios y, al mismo tiempo, intensificaron las amenazas. Sin embargo, ahora contaban con un grupo de aliados que apoyaban su causa, desde abogados comprometidos hasta antiguos colegas de Jorge que decidieron romper el silencio. Marta comenzó a comprender que su lucha no solo era por su padre, sino también por todas las personas que, como él, habían sido víctimas del poder y la ambición desmedida. Su coraje inspiró a otros a alzar la voz, y poco a poco la verdad se fue desenterrando de los cimientos de corrupción que intentaban mantenerla oculta. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina de Carlos, Marta se sintió invadida por una mezcla de emociones. Todo lo que habían logrado era significativo, pero la amenaza constante la mantenía en vilo. Carlos, al verla agotada, le tomó la mano y le prometió que no permitiría que nada malo le ocurriera. Su relación, que había comenzado por necesidad, se había transformado en algo más profundo. Marta encontró en él un apoyo que jamás imaginó tener. El tiempo pasó, y un nuevo giro los tomó por sorpresa. Una carta llegó a manos de Marta con información que apuntaba a una red mucho más amplia de la que habían imaginado. En el mensaje se mencionaba a figuras influyentes que aún no habían sido expuestas, y Marta supo que su lucha no había terminado. Decidida, junto a Carlos, organizó un encuentro con las autoridades para entregarles la información y protegerse mejor. La reunión fue tensa. Algunos funcionarios se mostraron recelosos, pero la evidencia era clara. Marta dejó claro que no se detendría hasta que todos los responsables enfrentaran la justicia. Esta decisión no fue bien recibida por quienes aún intentaban mantener el poder en las sombras. Los días siguientes se tornaron peligrosos, con amenazas que llegaron a su punto más alto cuando un grupo intentó forzar su entrada en la casa de Carlos. Solo gracias a la rápida acción de los aliados que les habían jurado proteger, lograron salir ilesos. Cansados, pero sin perder la esperanza, Marta y Carlos decidieron tomar medidas más drásticas. Colaboraron con periodistas de renombre, quienes comenzaron a investigar los hilos ocultos de la conspiración. Las noticias se difundieron rápidamente, aumentando la presión sobre aquellos que intentaban evadir la justicia. A medida que las piezas del rompecabezas se acomodaban, Marta encontró nuevas pistas sobre su padre. Descubrió que Jorge había dejado notas ocultas, mensajes crípticos que revelaban sus sospechas sobre quienes lo rodeaban antes de su muerte. Marta, con lágrimas en los ojos, siguió cada pista, convencida de que su padre había anticipado el peligro y había hecho todo lo posible por proteger su legado. Mientras tanto, la relación entre Marta y Carlos se profundizó aún más. Una tarde, bajo el cielo teñido de tonos rojizos, Carlos confesó sus temores. Temía perderla, no solo por la lucha que enfrentaban, sino porque, con el tiempo, ella se había convertido en lo más importante en su vida. Marta, conmovida, le aseguró que seguirían juntos, pase lo que pase. Ambos sabían que su camino estaba marcado por desafíos, pero también por una promesa de amor y compromiso. El enfrentamiento final llegó más rápido de lo que esperaban.
Los responsables principales, acorralados por las evidencias y la presión pública, decidieron tomar medidas desesperadas. Marta y Carlos, conscientes del riesgo, prepararon su estrategia para protegerse. Con la ayuda de sus aliados, enfrentaron a los cabecillas en una confrontación que puso a prueba todo lo que habían construido. La noche fue intensa. Entre amenazas y maniobras, la verdad salió a la luz. Marta y Carlos lograron exponer los últimos vestigios de la red de corrupción que había destruido la vida de tantos. La justicia finalmente comenzó a imponerse, y los responsables fueron llevados ante la ley. Con el peso de la victoria sobre sus hombros, Marta se tomó un momento para reflexionar. Su vida había cambiado de una manera que jamás imaginó. La joven empleada que un día decidió actuar ante la injusticia se convirtió en un símbolo de fortaleza y perseverancia. Al mirar a Carlos, supo que, aunque el camino había sido arduo, no estaba sola. Habían construido algo juntos, algo que iba más allá de la lucha, un amor inquebrantable y una promesa de seguir adelante. Juntos, Marta y Carlos decidieron no solo reconstruir sus vidas, sino también ayudar a quienes aún luchaban por la verdad. Se convirtieron en defensores de la justicia, dedicados a asegurar que los errores del pasado no se repitieran. Marta, ahora con el recuerdo de su padre como guía y el apoyo de Carlos a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara.